embajador extraordinario que nos acompañó aquí en Nicaragua, visitó Nicaragua en los años 80, cuando no era fácil venir a Nicaragua. Y él vino, tuvo el valor de venir a Nicaragua y me invitó a que lo acompañara en esa prédica frente al pueblo cristiano de Nicaragua. Así es que, bienvenido, Gigi Ávila, a tu tierra, Nicaragua. Aquí están los cachorros. Aquí están los cachorros. Los cachorros que están trabajando con el pueblo, con los campesinos, para que el pueblo, los campesinos puedan desarrollarse más y mejor. Ahí están los cachorros. 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. 1 de mayo. Quiero rememorar, porque no se puede olvidar, la historia no se puede olvidar, la historia no se debe enterrar, la historia tiene que estar ahí viva. El presidente Obama ha hablado de que nos olvidemos de la historia, pero él mismo recientemente conmemoraba una fecha histórica que tenía que ver con unas situaciones dramáticas que se habían presentado hace más de 90 años. Creo que en Ucrania estaba el presidente Obama, ahí se contradijo con lo que él mismo dice, que hay que olvidarse de la historia. No, él recuerda la historia, claro que recuerda la historia. No se puede olvidar la historia, imposible. Imposible que el presidente Obama, de raíces africanas, pueda olvidar la historia de los pueblos africanos que fueron saqueados, oprimidos, explotados y esclavizados por los ingleses, por los europeos, y que fueron oprimidos, explotados y esclavizados en los mismos Estados Unidos cuando nacía el imperio yanqui. Eso no lo puede olvidar el presidente Obama, no lo debe olvidar. Allí están sus raíces, en África están sus raíces, no lo puede olvidar. ¿Cómo lo olvidar? Tendría que cambiarse el color, tendría que quitarse el corazón, tendría que cambiarse la mente para no acordarse de sus raíces, para borrar sus raíces. Y precisamente fue en Chicago donde los trabajadores, luchando allá desde octubre del año 1884, resolvió que el 1 de mayo de 1886, que la duración de la jornada laboral debía ser de 8 horas. Esa era la lucha, fíjense. Los trabajadores luchando para que hubiese una jornada laboral humana, no de esclavos, justo. Pero ¿qué pasa? Había resistencia, y hubo resistencia, y empezaron las protestas de los trabajadores en los Estados Unidos, y empezaron las marchas de los trabajadores en los Estados Unidos, y empezó la represión, o continuó la represión de las fuerzas representantes del capitalismo en contra de los trabajadores. Y cuando venía la gran huelga reivindicando el 1 de mayo, ¿qué decían algunos medios de comunicación? Decían, fíjense lo que decían: además de las 8 horas, los trabajadores van a exigir todo lo que puedan sugerir los más locos anarcosocialistas. O sea, les llamaban a los trabajadores anarcosocialistas porque pedían sus derechos. El New York Times, ese prestigioso, entre comillas, diario norteamericano, diario del capitalismo salvaje,
Decía entonces: las huelgas para obligar al cumplimiento de las 8 horas pueden hacer mucho para paralizar nuestra industria, disminuir el comercio y frenar la renaciente prosperidad de nuestra nación, pero no lograrán su objetivo. Fíjense, el New York Times, que se precia ser un diario muy progresista, enemigo de los trabajadores, intereses de clase. En Filadelfia, el Philadelphia Telegram, otro diario, decía, fíjense bien la opinión de esos grandes periódicos norteamericanos cuando se anunció la gran huelga por 8 horas laborales. Fíjense lo que decían: el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate. Piensa precisamente en estos momentos en iniciar una huelga por el logro del sistema de 8 horas. Fíjense, loco de remate, le decía a los trabajadores, porque luchaban por un derecho de elaborar 8 horas. El diario de Indianápolis decía: los desfiles callejeros, las banderas rojas, que tanto abundan en este acto, las banderas rojas y negras, las del FNT, las del Frente Sandinista, las de la Juventud. Entonces habían banderas rojas, las banderas rojas de los trabajadores, las fogosas arengas de truanes y demagogos que viven de los impuestos de hombres honestos, pero engañados. Las huelgas y amenazas de violencia señalan la iniciación del movimiento. Fíjense cómo trataban, qué opinión tenían de los trabajadores. Simplemente negándoles el derecho a protestar, negándoles el derecho a organizarse para reivindicar 8 horas de trabajo. Claro, ellos querían tener a los trabajadores laborando 16 horas. Y si fuese posible 24 horas. Y si fuese posible no pagarles nada y tenerlos encadenados. Pero ya los trabajadores venían rompiendo las cadenas. Ya los trabajadores no permitían ser más oprimidos. Luego, el 4 de mayo de 1886, se dieron grandes concentraciones. 2 de mayo, 3 de mayo, 1 de mayo, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza del paro. En Chicago vino la represión, y con la represión vino la masacre. Dispararon contra los trabajadores, mataron trabajadores, hirieron trabajadores y detuvieron a 31 trabajadores, que luego quedaron en 8, que fueron acusados de ser los dirigentes de esas protestas. Y de estos compañeros, de estos hermanos trabajadores, fueron condenados a prisión Samuel Fielden, de origen inglés, 39 años, un obrero textil. Lo condenaron a cadena perpetua. Condenado a cadena perpetua. Oscar Nip, estadounidense, de 36 años, vendedor. Ese era un trabajador por cuenta propia, condenado a 15 años de trabajo forzado. Michael Shaw, alemán, 33 años, tipógrafo, condenado a cadena perpetua. Ustedes saben que Estados Unidos fue poblado por inmigrantes de Europa. Llegaron de Inglaterra, llegaron de Alemania, llegaron de Italia, llegaron de todos lados. Por eso vemos aquí ingleses, estadounidenses, alemanes. Luego fueron condenados a muerte, o sea, condenados a la horca. George Engel, alemán, de 50 años, tipógrafo. Adolfo Fischer, alemán, de 30 años, periodista. Albert Parsons, estadounidense, 39 años, periodista. August Vincent Theodor Spitz, alemán, 31 años, periodista. Fíjense en el imperio que se precian
de ser los grandes defensores de la libertad de prensa, asesinando periodistas, condenándolos a la horca. Luis Lin, alemán de 22 años, carpintero. Estos son los nombres de los héroes y mártires de Chicago. Honor y gloria para los héroes y mártires de Chicago. Lo importante es que luego de esas jornadas heroicas que costaron tanto sacrificio, tanta sangre, se logró establecer por fin la jornada de 8 horas. Y aun cuando el New York Times y la prensa yanqui se opuso a esa lucha, al final pudo más la fuerza de los trabajadores, pudo más la fuerza del pueblo.